niños de 0 a 5 años. Bueno, por acá entonces también, como les comento Joa, vamos a sortear un bono súper chévere de un taller muy bonito y de un taller muy completo que vamos a tener el 31 de julio, que es hitos del desarrollo y estimulación adecuada, donde digamos que vamos a ampliar de muy, pues como mucho la información que van a ver el día de hoy, porque ahí vamos a hablar de las etapas del desarrollo, vamos a hablar de los signos de alarma en cada etapa del desarrollo, van a aprender actividades para cada área del desarrollo y van a también a tener acceso a una carpeta con documentos que complementan como toda la información, que dan soporte en cuanto a lo investigativo, en cuanto a la literatura, de todo lo que ustedes van a aprender también si quieren participar de ese taller, y van a tener acceso a la grabación durante una semana y van a recibir certificado de participación por si están interesadas, y si no se ganan el bono, pues para que nos escriban, porque este mes tenemos también como una manera de pago muy chévere, y es que desde ya pueden separar el cupo con la mitad y la otra mitad la cancelan la semanita antes del taller. Entonces es una manera muy chévere. Ahora sí, vemos que ya entraron 41 personas, ya podemos ir dando inicio entonces a la presentación. Por aquí les voy a compartir pantalla, va a ser una presentación que ustedes van a recibir también. Yo me encargo de pasárselas a las chicas de Clicking for Kids para que se las compartan. Espérenme por acá. Confírmenme porfa que la están viendo. Sí, Sara, estamos viendo tu presentación. Perfecto, entonces bueno, por aquí, como les mencioné, vamos a ver recursos y actividades lúdicas para estimular el desarrollo de los niños de 0 a 5 años. Ya yo me presento, soy licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, soy profe y fundadora del programa de estimulación Magic Gym y tengo más de 8 años de experiencia como profe de estimulación. Tuve la fortuna de estar en otros centros antes de abrir el mío. Estuve como profe también en el Centro de Estimulación Gymboree por más de 4 años, que es una franquicia a nivel mundial, y también estuve en el programa de estimulación dinámicos aquí en Medellín, que lastimosamente por todo lo de la pandemia tuvo que cerrar y dejar de prestar el servicio. Entonces, bueno, por acá también entonces vamos a entrar ya en materia. Vamos a hablar un poco porque aunque estamos el día de hoy hablando sobre el juego, creo que es muy importante que tengamos presentes estas premisas sobre el desarrollo. Y la primera es que el desarrollo es variable y único. Si bien hay unas pautas de unas edades promedio para que identifiquemos esas habilidades que los niños deben desarrollar más o menos cada 2, cada 3 meses, también es muy importante que tengamos en cuenta que el desarrollo va variando según el contexto, según si son prematuros o no, según esos estímulos. Por ejemplo, varía mucho si el niño está en un entorno donde hay hermanitos, donde hay mascotas, entonces todo eso influye demasiado. Como por acá también, entonces nos da pie para el segundo, también es influenciado por el entorno, porque así como hay bebés que son hijos únicos, también están los bebés que tienen hermanitos, que tienen primitos, que tienen incluso niños como cercanos de la misma edad. Entonces eso hace también que de alguna manera reciba algunos estímulos indirectos. Es un proceso dinámico en continuo cambio y adaptación, porque hay ciertas etapas que van marcando unos cambios importantes, que es lo que nosotros llamamos hitos, que es, por ejemplo, el hecho de que ya se sienten solitos cerca de los 6 meses, que ya luego rolen, que ya luego empiecen a gatear, porque todo eso les va abriendo como ciertas puertas para lo que es la independencia y la autonomía de sus movimientos y de todo lo que tiene que ver con la exploración del mundo. Hay unos reflejos primitivos que se integran y se evolucionan. Los niños cuando nacen están llenos de reflejos que nos van indicando también cómo está su sistema nervioso en ese momento, y todos estos reflejos se van integrando para que se vayan volviendo luego algo voluntario. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el reflejo de prensión, el reflejo de agarre, que luego se vuelve un agarre voluntario cuando se integra. Ellos nacen con sus manitos muy cerradas
y más o menos entre los 4 o 5 meses ya empiezan a abrirlas mucho más y ya empiezan a coger todo lo que uno les ofrece. Entonces se vuelve de un reflejo, que nacen así, desde la barriguita tienen sus manitos cerradas, y luego se vuelve algo muy voluntario que les va permitiendo explorar para que ya luego, cerca de los 6 meses, se interesen por empezar un desplazamiento para ir a querer coger todo, ir a probar todo, llevarse todo a la boca, y todo esto también hace parte de su exploración. Y también es importante que sepamos que el desarrollo va cefalocaudal, ¿cierto? Entonces, desde la cabeza y el centro del cuerpo hasta las extremidades. Entonces, el bebé primero debe sostener su cabecita, luego entonces, como les mencioné, va teniendo un agarre, va agarrando cositas. Por ejemplo, el agarre se va dando, primero agarran aquí de manera frontal, así como de ladito, ya luego llegan a la línea media y ya luego cerca de los 6 meses pasan la línea media. Entonces, son como pequeños hitos que nos van dando cuenta de que nuestro bebé cada vez va desarrollando más sus movimientos y va teniendo cada vez más como autonomía de su cuerpo y reconocimiento también del mismo. Y esto lo vamos a ampliar muchísimo más en el taller que vamos a tener el 31. Ahora sí, entremos en materia, vamos a hablar de juego. Me voy a devolver un poquito. Por aquí ustedes van a participar en el chat. Quiero que me digan una palabrita, una palabra o una frase que se les venga a la cabeza, que les describa el juego, o una palabra relacionada con el juego. ¿Ustedes a qué se les viene a la cabeza cuando vamos a hablar de juego? Escriban por aquí, que ya yo vamos a estar leyendo. Creatividad, diversión, aprendizaje, alegría, sí, Jessica, total. Descubrir, total. Exploración, risas, oportunidad. Movimiento, sí, sí, sí. Estimulación también, es válido. Experimentar. Muy bien, bueno, por acá entonces les voy a contar un poquito de los autores que nos han hablado del juego. Por aquí, ¿qué es el juego? Por aquí tenemos entonces, por ejemplo, que es la forma más elevada de investigar, que nos lo dijo Einstein. Tenemos también que el juego es la forma favorita de nuestro cerebro para aprender. Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Jugar no es jugar a menos de que uno lo decida. Jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Y jugar no es un lujo, es una necesidad. Entonces, bueno, como estos diferentes autores nos mencionan, jugar es necesario y más en los niños. O sea, no quiere decir que porque queramos generar un aprendizaje en ellos o que aprendan algún contenido, no quiere decir que eso vaya desligado total del aprendizaje. Todo lo contrario, la idea es que generemos esos entornos donde los niños se lleven un aprendizaje significativo, que lo hayan sentido, que lo hayan vivido, que lo hayan explorado, que lo hayan disfrutado, que hayamos generado emociones positivas, porque eso realmente genera un aprendizaje en los niños. Eso es lo que realmente se nos queda, incluso a nosotros como adultos. Entonces, ahí está una de las responsabilidades súper importantes de nosotros, de generar como esos espacios chéveres, amigables de disfrute y teniendo también en cuenta como esa individualidad de los niños, porque no es solamente proponer por proponer de nosotros como adultos, que a veces nos dejamos llevar como por el adultocentrismo, pensando que vamos a ser los que vamos a liderar el juego, sino todo lo contrario, dejar también que ellos nos propongan un poco para que sea de mucho más disfrute. Entonces, bueno, por acá el juego es espontáneo, tiene que ser espontáneo, tiene que ser algo que no sea impuesto, algo que ellos disfruten, algo que genere interés en ellos y que de hecho nosotros también como adultos hayamos hecho como esa pequeña investigación de los gustos y de los intereses, incluso de las necesidades que tienen ellos para que realmente sea significativo. De generar comunicación, expresión. ¿Por qué? Porque digamos que el juego, a través del juego, ellos también nos transmiten un montón de cosas. Por ejemplo, el juego es una de las herramientas más importantes. Me imagino que por aquí hay profesionales de la psicología, de la fonoaudiología, donde el juego es una herramienta donde ellos nos van transmitiendo también esas necesidades, esas dificultades que tienen. Entonces, me parece que es muy importante que mencionemos que esto nos comunica también muchísimo
y que también es una herramienta súper chévere para desarrollar la comunicación y el lenguaje en ellos. Exploración, como lo mencionaban muchas de ustedes, porque es un medio y es una herramienta que nos permite que ellos exploren el mundo de una manera natural, de una manera espontánea, y sin duda es una herramienta que genera aprendizajes. Y lo que queremos es generar aprendizajes significativos, que se les queden y que lo hayan aprendido de la mejor manera, de la forma más agradable para que se dé de una manera natural. Entonces, bueno, también quiero hablarles un poquito que el juego en sí se da de una manera natural. O sea, los niños desde los primeros meses de vida ya están explorando, están jugando. ¿Jugando con qué? Jugando con su cuerpo, que es ese medio y es eso que tienen en el momento. Desde que nacen ellos están haciendo movimientos, desde que nacen ellos están descubriendo, están explorando su propio cuerpo, como les mencioné ahorita, están llenos de reflejos al principio, entonces digamos que están adaptándose a ese mundo extrauterino, es decir, fuera de la barriguita, y en ese momento lo que tienen es su cuerpo. Entonces, bueno, les voy a contar que hay un autor muy importante que nos ha dado como varios aportes, varias investigaciones acerca del juego y ese autor es Piaget. Resulta que Piaget ha dividido el juego como en ciertas etapas. Entonces, en las primeras etapas está el juego ejercicio, que es el de explorar, el de tocar, incluso ahí me atrevería a decir que está todo el cuento de la estimulación, porque es ese medio que le permite al niño de ir conociendo el mundo, de ir explorando su cuerpo, ir reconociéndolo también. Ahí como a manera de spoiler del taller de hitos del desarrollo que vamos a tener el 31, digamos que en esta etapa ellos todavía nacen pensando en esos primeros meses que mamá y bebé son uno solo. Y a través de esa exploración, a través de ese juego, a través incluso de ese contacto con mamá y papá, se van dando cuenta que tienen un cuerpo separado, ¿cierto? Que no están todavía pegados a mamá, sino que tienen unas manitos, tienen unos pies, y eso se da en esa etapa, en ese primer año, que es el juego ejercicio. Ya luego viene el juego simbólico, que se da cerca de los 2 años, pero el juego simbólico viene muy relacionado también con el desarrollo neuronal y con el desarrollo cognitivo que tienen los niños. Y esta es una entrada muy importante a lo que es el desarrollo del lenguaje y del habla, porque entonces aquí los niños en el juego simbólico ya le empiezan a atribuir, por ejemplo, a un control que es un teléfono. Entonces una etapa donde nos va dando cuenta que nuestro niño ya está más desarrollado cognitivamente y que además ya empieza a tener un lenguaje un poco más fluido. Y por último tenemos el juego. Tenemos el juego reglado, que este se da cerca a los 7 años, donde ya los niños están en la etapa escolar. Entonces, digamos que ya hay como esa dinámica también de exploración con otras personas, nos va dando cuenta incluso de que ya empiezan a esperar el turno, de que ya hay otros roles, de que ya ellos son capaces de asumir, por ejemplo, una postura específica en un juego, ya incluso tienen muchísima más tolerancia a la frustración, por ejemplo, cuando pierden, cuando quedan en ciertos puestos. Entonces, incluso hay autores que nos dicen que este juego reglado se puede dar un poquito antes, todo depende también como de la etapa en la que entren al colegio. Entonces, bueno, por aquí ya entrando en materia, vamos a hablar de los juegos por etapas o por edades. En el primer año vamos a hablar entonces por trimestres. Espérenme un segundito, yo voy abriendo por aquí por si tienen dudas. Ah, bueno, eso es muy importante. Les voy a contar que si tienen dudas, si les va surgiendo algo o incluso si quieren aportar algo, mientras yo voy hablando, lo pueden hacer por el chat, que yo voy a estar como súper pendiente del chat para irme haciendo preguntitas. Si alguna tiene alguna pregunta en algún momento, puede abrir el micrófono con total libertad, que luego yo vuelvo y retomo el tema. Entonces, bueno, dicho Estamos bien, esto, Sara. No hay preguntas hasta listo, ahora, así que sí. perfecto. Entonces, bueno, vamos a entrar por el juego por etapas y vamos a hablar de los 0 a los 3 meses, y como les conté, resulta que este primer trimestre es un trimestre donde los niños están llenos de reflejos, están apenas como en ese proceso de adaptación, llegaron a un mundo totalmente diferente, ¿cierto? Duraron ahí 9 meses en la barriguita de mamá, entonces es como
la manera en que ellos van explorando y van adaptándose a este nuevo mundo, y hay que hacerlo siempre como de la manera más amorosa, de la manera más respetuosa, y tener muy en cuenta también como el estado del bebé, como que vayamos conociéndolo para saber si está en disposición, porque a pesar de que en este primer trimestre ellos duermen demasiado, también tienen como sus momenticos activos, aunque son muy cortos, porque como les digo, pues como que el mayor tiempo están durmiendo, también hay como esos momentos donde ellos quieren jugar, quieren explorar, están como activos. Entonces, bueno, tenemos los juguetes a blanco y negro, incluso por aquí, ay, es que no las bajé, pero se las voy a mostrar. Tengo unas imágenes a blanco, negro y rojo que son súper importantes porque, por ejemplo, la parte visual nos va dando cuenta de también lo cognitivo de nuestro bebé. Entonces, por acá les voy a mostrar que son imágenes que nosotros mismos pintamos. Fueron unas imágenes que están hechas en cartón paja. Ustedes pueden incluso imprimir, ponen así imágenes en contraste o imágenes a blanco y negro, blanco, negro y rojo. ¿Y por qué en estos colores? Porque son esos primeros colores que ellos discriminan en esta primera etapa. A pesar de que dicen que su sentido de la vista está muy desarrollado, los colores todavía no los discriminan del todo, sino cerca a los 6 meses. Entonces, en esta primera etapa, los colores más llamativos son estos. Por eso, entonces, hay, por ejemplo, libros o los juguetes, hay peloticas de estos colores, y lo importante en esta etapa es también no solamente como que empiecen a interactuar con ellos, sino que hagamos un pequeño proceso de seguimiento visual. Es muy natural que en estos primeros momentos como que vean y ¡pum!, se les vaya la mirada un poco, pero también nosotros ahí más o menos como que se los vamos moviendo para volver a centrar su atención a una distancia más o menos de 30 centímetros, 25-30 centímetros, que es la distancia que hay entre el pecho y la carita de la mamá, porque es la distancia en la que ellos están como acostumbrados a enfocar. Jugar con la iluminación de los espacios, y aquí quiero como hacer mucho énfasis en que si bien están muy bebecitos, también es chévere que poco a poco en esta etapa vayamos organizando también a través de estos medios como de la luz y de la iluminación, para que su horario circadiano se vaya regulando. Entonces, para que ellos poco a poco vayan aprendiendo en su reloj biológico cuándo es de día y cuándo es de noche. Cantarles, aquí es fundamental las canciones de cuna, porque como que todavía no reconocen la carita de mamá y papá, pero sí reconocen el olor y la voz. Entonces, que mamá y papá les estén hablando, les estén diciendo canciones, es muy rico que desde ya, por ejemplo, si les colocaban cancioncitas desde la barriguita, se las empiecen a presentar nuevamente, porque seguramente la van a reconocer, porque si mamá la cantaba cuando estaba en la barriguita, vamos también a activar un poco esa memoria. Exponerlos a Sara, sonidos hay cotidianos. una Dime, pregunta, perdóname. ¿Te interrumpo cuéntame. acá o espero que termines esta idea? Te la hago. Dime, sí, Ok. cuéntame. Mónica dice, excelente contenido. ¿El juego se relaciona con la metodología Montessori? Total. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la que estoy presentando el día yo de hoy, digamos que le atribuimos una parte al material, pero también una parte muy importante al medio, al que el adulto facilite el espacio, y se van a ir dando cuenta a medida que yo les voy diciendo como las actividades, porque no es solamente presentar el material y ya, sino ir facilitando el espacio, el entorno para que el niño lo haga de manera autónoma. Y eso va muy en la línea Montessori, que incluso entre más sencillo, aquí les voy a mostrar algo que les voy a describir ahorita, entre más sencillo sea el material, más desarrolla la imaginación y la creatividad del niño, sin que sea un material muy elaborado, muy costoso, lleno de luces, lleno de botones, no. De hecho, lo que yo recomiendo es que entre más sencillo sea, mucho mejor. Y por eso estamos el día de hoy aquí, para que yo les vaya dando como ideas y herramientas, pero la idea es que también los adultos vayan observando qué les van proponiendo los niños. Entonces, no sé, de pronto sí, ya haya quedado respondida la respuestica de Mónica, la preguntita de Mónica. Creo que sí, Sara, fuiste muy clara. Cualquier cosita nos escribirá.
Perfecto, bueno, entonces los sonidos cotidianos de la casa es muy importante que se los empecemos a presentar desde estos primeros meses. ¿Por qué? Porque digamos que he conocido casos donde los bebés, por ejemplo, les tienen miedo a la licuadora. Entonces los papás optan más bien porque cada que van a hacer el jugo, la sopa, lo sacan de la casa porque en algún momento se asustaron con ese sonido, entonces los niños se quedaron con ese miedo. La idea es que poco a poco les vayamos mostrando cómo suena la lavadora, cómo suena la licuadora, que se los mostremos de una manera respetuosa y que les digamos, por ejemplo, mira, este es el botón que hundimos para que suene así y lo hacemos como muy lento al principio, como que prendemos y volvemos y apagamos, como para que vean de dónde proviene y poco a poco se va exponiendo sin que sea una terapia de choque, o sea, incluso sin que sea como una amenaza, como que mira, si no haces tal cosa, entonces prendemos la licuadora. No, todo lo contrario, como que lo vamos haciendo de una manera muy respetuosa, porque la idea es que sea un entorno agradable, que la casa sea un entorno seguro para ellos y que no crezcan con estos miedos. Presentación de texturas. Esto es súper fundamental porque en este momento su medio de aprendizaje es el cuerpo y su medio de conocimiento y de exploración. Entonces el hecho de que mamá o papá de vez en cuando se dediquen a hacerle un masajito, mencionándole las partes de su cuerpo, hace incluso esa transición que les contaba ahorita, de que se empiecen a dar cuenta que mamá y bebé son separaditos, no son uno solo, tienen cada uno un cuerpo separadito. Entonces también es como una manera de ir haciendo como ese acercamiento y pues obviamente van generando como esos vínculos afectivos, el hecho de que por ejemplo mamá o papá, por ejemplo papá, ahora nos vamos para el lado de papá, papá le pase por ejemplo una motica de algodón al bebé por su cuerpo y le vaya contando cada partecita, también va generando un poco ese vínculo porque sabemos que el papá también tiene un papel fundamental en el desarrollo de los niños. Lo que pasa es que a veces queda desdibujado por la parte de la lactancia, porque mamá es quien más tiempo pasa con bebé, pero entonces aquí el hecho de jugar con los niños hace que los papás también tengan como un poco ese papel protagónico. Los balanceos tipo hamaca, los balanceos se los podemos presentar desde los primeros días. En la cobijita, los acostamos boca arriba. La idea es que la cobijita sea, por acá no la tengo, que sea como de una textura agradable, de esas que son como muy suavecitas, como casi peluditas, para que los bebés realmente estén cómodos y entre papá y mamá van balanceando muy suavecito un lado y al otro, de manera circular. ¿Por qué los balanceos? Porque los balanceos les generan a ellos tranquilidad y también como que controlan un poco ese sistema nervioso, porque son esos movimientos que les recuerdan cuando estaban en la barriguita de la mamá, como ellos estaban en agüita y entonces digamos que se iban moviendo al son de la agüita cuando mamá caminaba, cuando mamá bailaba, entonces son unos movimientos que de alguna manera les generan tranquilidad. Y aquí, desde los 2 meses, ya empezamos a recomendar bastante lo que es el tapetico. No precisamente en posición boca abajo. Con la posición boca abajo pasa algo y es que digamos que está muy satanizado, por decirlo de alguna manera, pero todo depende también del desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque cerca de los 3 meses ellos ya deben tener un control cefálico. Es decir, ya deben tener como un interés de ir levantando la cabecita por lapsos cortos, pero no necesariamente tiene que ser obligados. Aquí es como muy importante que vayamos respetando el desarrollo de ellos, que vayamos al ritmo de ellos, pero sí es rico que empecemos a colocarlos como que en un espacio seguro de la casa, por eso mencionamos como un tapete, porque va a ser como ese espacio de juego, ese espacio donde mamá, papá se van a mover para hacer como digamos un ratico de ejercicio, un ratico de masajes, porque poco a poco les vamos creando a ellos entonces esa rutina de que va a ser su espacio seguro, su espacio para jugar, para que ya cuando llegue, por ejemplo, alrededor de los 6 meses, el bebé sepa que ahí va a estar mamá, va a estar papá, pero lo vamos a poner con algún juguete para que él de manera voluntaria empiece a interactuar y a buscar la forma de llegar hasta allá. Entonces, el tapete, por ejemplo, es importante que como en esta etapa poco a poco ya le vamos presentando la posición boca abajo, también esté, por ejemplo, el cojincito de lactancia o una almohadita, algún sonajero, algo divertido con lo que podamos ir como teniendo esos pequeños momentos de juego, esos momentos activos con mamá y papá. Ahora por acá
Pasamos entonces a la etapa de los 3 a los 6 meses. ¿Alguien por ahí prendió el micrófono? Cuéntenme. Creo que no, ¿No? Sara, no vamos bien. Listo. Bueno, pasamos entonces a la etapa de los 3 a los 6 meses y en esta etapa, digamos que su sentido visual ya está mucho más desarrolladito, su audición también, el tacto desde el día cero es como una fuente muy importante de aprendizaje, de exploración y de conocimiento. Entonces, bueno, aquí las expresiones faciales son súper chéveres. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezan a identificar, por ejemplo, los rostros de mamá y papá, ya hay una sonrisa voluntaria, entonces ya, por ejemplo, si un adulto le sonríe, el bebé, por ejemplo, ya poco a poco puede responder a esa sonrisa. Ya incluso ellos a través como de su cuerpo nos van comunicando demasiadas cosas, entonces es muy chévere que los papás jueguen a hacerle gestos, a modular bastante como para ver qué reacción tienen ellos, explorar con juegos y cambios posturales. Como les contaba, resulta que a partir de los 3 meses ya debemos como irles presentando poco a poco la posición boca abajo de una manera respetuosa, sin dejarlos llorar, porque la idea no es que sea algo que asocien pues como con algo incómodo, todo lo contrario, la idea es que cada vez se vayan sintiendo más cómodos con su cuerpo, entonces hay que buscar la forma. ¿Cómo? Por ejemplo, mamá se acuesta en el tapetico con el bebé, se lo pone en posición boca abajo, le pone jugueticos cuando lo pone boca abajo y se le hace al frente. También resulta que cerca a los 5 meses, de 5 a 6 meses, ellos empiezan a rolar. Entonces ya debemos, por ejemplo, empezar a intencionar. Mamá le empieza a mostrar un juguete a un lado, a ver si el bebé se anima a ir girando y si no lo hace, entonces mamá medio le va presentando la posición y ya dejamos a ver si el bebé tal vez quiere hacerlo. La idea que también como que nosotros manejamos es de una manera muy respetuosa. Digamos que nosotros apoyamos muchísimo el movimiento libre, pero también apoyamos el hecho de que si hay un bebé que presenta alguna dificultad, le demos la ayuda en el momento que no esperemos hasta los 8 o 10 meses, donde ya estamos viendo un retraso en su desarrollo, sabiendo que pudimos haber intervenido como en el momento que era. Entonces, si vemos que, por ejemplo, el bebé se está acercando a los 6 meses y todavía no está girando y realmente se está frustrando porque quiere hacerlo, pero su cuerpo no le responde, ahí es donde mamá empieza a intervenir, a mostrarle como las posiciones, jugando de una manera chévere, para que ya el bebé logre hacerlo, ya conociendo el movimiento. Listo, Entonces, Sara, pero te interrumpo, cuéntame. hay una pregunta. Señales de alerta en esta etapa. Que, Esas las vamos a conocer en el ok, taller. pero ¿nos puedes adelantar un poquito algunas señales de alerta ahorita en esta Claro etapa? que sí. Por ejemplo, en esta etapa, señales de alerta, que no hagan las cositas en la etapa promedio. Por ejemplo, que no sostengan la cabeza a los 3 meses, que no estén girando a los 6, porque entonces el giro se da entre los 5 y 6 meses. Pero si llega a los 6 y todavía no gira, entonces ahí ya sabemos que hay algo que está pasando. O incluso que los bebés estén demasiado tensos, que sus manitos estén así, que lleguen incluso a los 6 meses. O sea, a los 3, la posición boca abajo, pero si llegan a los 6 meses y definitivamente cuando mamá los pone boca abajo, incluso ellos, porque se supone que ya algunos giran, quedan boca abajo y no saben cómo liberarse de esa posición y les da ira porque realmente es demasiado incómodo para ellos, se frustran, agachan la cabeza, se ponen rojos, sus manitos son así, sus pies son erguidos, entonces eso quiere decir que ahí pasa algo, ¿cierto? Posiblemente puede ser alto tono o bajo tono muscular, que eso también lo vamos a hablar bastante en lo que es el taller, porque digamos que es algo que les genera demasiada curiosidad y no saben qué hacer, como que dejan pasar el tiempo cerca de los 6 meses cuando pudimos haber intervenido desde los 3, cuando ya veíamos que algo estaba pasando con la posición boca abajo, por ejemplo. Excelente, Entonces gracias, ahí Sara. les adelanto un poquito de lo que son los signos de alarma en este primer semestre, porque ya vamos a los 6. Okay. También entonces podemos empezarles a mostrar cuentos de texturas. Por aquí les voy a mostrar unos que pueden conseguir o ustedes mismos pueden construir. Por ejemplo, aquí tenemos animales del océano,
y son unos cuentos súper chéveres que tienen diferentes presentaciones pues como sensoriales a medida que vamos pasando las hojitas, incluso las mamás los pueden hacer con cartulina, irles pegando granitos, cositas diferentes. Y en este primer trimestre, la idea es que exploren, en este primer semestre, perdón, vayan explorando de los 0 a los 3, mayormente como con los pies, incluso hasta los 4, porque a partir de los 4 ustedes se van a dar cuenta que ya empiezan con el agarre voluntario, entonces ya es muy chévere empezarles también a presentar con las manitos, pero principalmente con los pies, porque en los pies tienen demasiadas terminaciones nerviosas. Entonces es muy chévere que poco a poco ustedes incluso desde ya, o sea, es que no hay ningún problema en que les empecemos a presentar cuentos desde esos primeros meses, porque así ellos todavía no hablen, estamos como en una etapa donde es muy importante que les empecemos a generar un ambiente de muchísimo aprendizaje. Entonces, por ejemplo, mamá puede ir mostrándole el cuento sin llevar una historia o un hilo conductor, pero sí le vamos, por ejemplo, diciendo, ay, mira, está el tal animal y se siente así, mira, su cuerpo se siente así. Y le vamos mostrando las texturas con sus piecitos. Entonces también es una manera de interactuar con diferentes elementos y hacerlo de una manera chévere y agradable con el bebé. La exploración con juguetes que se puedan llevar a la boca. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de que ellos puedan tener un agarre voluntario, ya se van a llevar toda la boca, absolutamente todo. Entonces, aquí los papás deben mantener los juguetes limpios, deben estar muy pendientes de que sean juguetes seguros, que no tengan nada por ahí como, a ver, yo por acá si tengo alguna pelotica, que no tengan nada como que los pueda lastimar. Entonces, por ejemplo, miren estas pelotitas que uno se consigue en cualquier tienda de juguetes para niños, y son unas pelotitas que tienen punticos, que están chéveres, que son agradables al tacto, que son coloridas, y que también va dependiendo de la edad del niño, que ellos le van dando otras funciones a un elemento tan sencillo como una pelota. Y los juguetes sonoros. En esta etapa es muy chévere empezarles a presentar diferentes sonidos, no solamente para que los como que tengan una reacción ante ese estímulo, sino también para que los sigan y empiecen como poco a poco a ir determinando de dónde proviene ese sonido, qué lo proviene, qué lo genera. Y aquí es donde les presento esta botellita. Esta botellita es una botellita muy sencilla, una botellita de agua transparente. Yo le eché chaquiras, pero le pueden echar botones de colores o le pueden echar granitos, granitos de arroz, granitos de maíz. Si tienen diferentes botellitas, mucho mejor, porque entre más diferentes sean los granitos, pues más chévere van a ser los sonidos, ¿cierto? Entonces van a ser como diferentes sonidos, y a medida que ellos van creciendo se van a dar cuenta que va a tener diferentes estímulos, diferentes funciones. ¿Por qué? Porque a medida que ellos van creciendo, entonces, de los 0 a los 6, nos sirve para seguimiento visual, nos sirve para seguimiento auditivo. Luego, después de los 6, donde ya queremos que empiece un movimiento voluntario, ya entonces podemos ir incentivando para que ellos quieran moverse, para ir a agarrar el carrito. Luego, entonces, cuando ya empezaron a gatear, para que se empiecen a gatear y empiecen a agarrarse, por ejemplo, de la mesita para intentar pararse. Luego, entonces, cuando ya empiecen a tener un movimiento de pinza, entonces sacamos los granitos, todo siempre con supervisión del adulto, y le mostramos cómo lo guardamos y dejamos que el bebé también lo intente. Siempre hay el adulto como pendiente, porque obvio, nada es inseguro si hay un adulto pendiente. Si yo dejo al bebé, pues obviamente lo que ellos van a hacer es que se lo van a llevar a la boca. Pero si hay un adulto que les va mostrando, mira, es que no es para la boca, es para que juguemos así, es mucho más chévere, y poco a poco ellos van entendiendo como las diferentes funciones que tiene el material. Y pues miren, también nos sirve como sonajero para que luego ellos también produzcan ese sonido y nos vayan acompañando, por ejemplo, con canciones. Entonces, es un elemento demasiado sencillo. Yo creo que todos tenemos una botellita en la casa y es un elemento que nos va a servir por muchísimo tiempo. O sea, esto todavía yo lo uso con los niños de 2 años en las clases. Entonces, bueno, por acá continuamos con la etapa de los 6 a los 9, donde entonces digamos que ya los niños empezaron una etapa de movimiento voluntario muy chévere, donde ya están explorando, algunos se están arrastrando, otros ya están incluso gateando. Entonces, también resulta que como ya vienen con un dominio de sus manitos y de explorar y tocar todo y coger todo, también digamos que nos van mostrando que ya tienen un poquito más de coordinación ojo-mano.
Entonces ya ellos hacen de diferentes movimientos voluntarios con sus manitos y ya empiezan a jugar bastante, ya empiezan a sacar todo de la casa, ya empiezan a desarmar todo, ya empiezan a sacar todo de los cajones, las cocas, la ropa. Entonces, bueno, aquí es muy chévere que ustedes empiecen a presentarles material como de encaje, fichas grandes, cajas, les empezamos a mostrar cómo guardamos o sacamos pelotas, empezamos también, por ejemplo, con el juego del espejo, donde podemos presentarles, por ejemplo, nos sentamos, se sienta mamá, se sienta papá o se sienta cualquier otra persona, un adulto atrás, y le empieza a cantar canciones, señalándole, por ejemplo, las partes del cuerpo, que aunque en este momento esa habilidad de identificar no le corresponde, a ellos ya les parece, les empieza a parecer como muy gracioso ver a una persona ahí o el reflejo de alguien. ¿Por qué? Porque ese es el preámbulo para que luego al año ellos se identifiquen. Cuando ya se vean en el espejo, sepan que ese soy yo. Entonces, por eso es tan importante que lo empecemos a hacer desde ya, que les empecemos como a presentar su propia imagen. Con canciones como cuál, por ejemplo, en nuestra página van a encontrar una muy chévere, que es pon tus manos pon tus manos pon tus manos en tu cabeza. Entonces, es una canción que ellos poco a poco, puede que no la canten, pero ya van como intentando llevar el ritmo. Hay otra muy chévere que es con las partes de la carita, que es mucho más sencilla para ellos, que dice, que es la canción de Doña Juana, que es, esperen, me acuerdo, que se me acaba de olvidar. Ay, bueno, se las va a quedar debiendo, ahorita vuelvo y se las menciono. Bueno, también tenemos entonces que aquí es muy importante que les empecemos a presentar también el hecho de que exploren en diferentes texturas, que se muevan, por ejemplo, entonces, que estén gateando, si ya están gateando o arrastrándose, por ejemplo, que los expongamos al pastico, donde no hayan hormiguitas, donde sepamos pues que es un espacio seguro, donde no van a salir como muchos bichitos a picarlos, pero sí que empiecen, por ejemplo, a sentir esas diferentes texturas, tanto con sus manos como con sus rodillas y sus pies. Incluso algunos bebés en esta etapa, si de pronto ya gatearon desde los 6, porque puede pasar, o sea, el desarrollo, como les mencionaba ahorita, es tan variado que hay bebés que puede que a los 9 meses ya se estén parando. Entonces, incluso que ya se empiecen a exponer la planta de sus pies a estas diferentes superficies a las que se van a enfrentar cuando ya estén dando pasitos. Entonces, césped, arena, tierrita. Si tenemos un parquecito cerca, podemos empezar a llevarlos y quitarles las mediecitas, que exploren. Obviamente, muy pendientes de la boca, o sea, como les digo, ellos van a estar intentando siempre llevarse toda la boca, porque en la boca también en sus encías hay muchas terminaciones nerviosas, pero digamos que ya entienden cuando les damos indicaciones, cuando les decimos, no, mira, es para que juguemos así, o es para que hagamos tal cosa, y les vamos mostrando, les vamos llevando las manitos para que ellos vayan entendiendo que no es para llevar, para probar, sino que es para explorar. Canciones y onomatopeyas. ¿Qué pasa en esta etapa? Que cerca de los 8 meses empieza una etapa imitativa muy chévere. Entonces ya podemos empezar, por ejemplo, a preguntarles, ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el perro? Canciones de todo tipo. Aquí ya pueden empezar, por ejemplo, a presentarles el álbum de La Granja de Zenón. No sé si la han escuchado, la pueden buscar en YouTube. Se las voy a poner incluso ya mismo. Granja de Zenón. También está El Perro Chocolo, que tiene canciones muy divertidas de animalitos. Y que cuál es la idea, que ustedes como que vayan colocándoles como estas diferentes canciones. ¿Por qué? Porque vamos activando esa memoria y porque ellos también lo van aprendiendo. Tenemos que ir como dándoles esas pequeñas herramientas, porque seguro que de pronto en alguno de los talleres y de las ponencias que vamos a ver esta semana, de pronto alguna de las fonos nos van a contar que en ese desarrollo del lenguaje ellos primero deben tener esas pequeñas herramientas. Entonces resulta que ellos antes de pronunciar palabras o de decirnos frases como tal, van a imitar sonidos. Y esos sonidos para imitar, nosotros debemos habérselos presentado en algún momento, o el entorno mismo les debe haber dado como ese pequeño ejemplo de cómo hace la vaca, de cómo hace el perro, de cómo hace el carro, para que ellos
lo puedan hacer luego de una manera autónoma, de una manera natural. Entonces también es muy chévere que los empiecen a exponer como este tipo de cositas. Muy bien, por aquí entonces nos vamos luego de los 9 al añito. Aquí ya se supone que nuestros bebés deben estar gateando, algunos incluso ya están incursionando en los primeros pasitos, porque resulta que ya en esta etapa ellos ya están con sus movimientos como que muy voluntarios. La canción de Doña Juana, espérenme, yo vuelvo y me acuerdo de la canción de Doña Juana. Ay, ¿cómo es? Ay, no, es que realmente no me acuerdo. Quedaste en cero, Sara. Sí, es que la tengo en la punta de la lengua y la canto demasiado, pero en este momento no me acuerdo. Eso me pasa. Pero Sara, ahorita ¿qué tan cuéntame. recomendable es el uso de pantallas en las etapas anteriores? Ninguna. Por ejemplo, nosotros para nada de exposición a pantallas antes de los 2 años. Por todo lo que tiene que ver como con el desarrollo cognitivo, o sea, es que nada. Por ejemplo, nosotros en las clases virtuales lo que hacemos es que les recomendamos a los papás que el computador lo conecten al televisor y, y que sean como ellos, como quienes estén como viendo las actividades, cuando por ejemplo hacemos como algún momento de lenguaje, que es como donde más de pronto usamos el hecho de mostrarles títeres o algo que los papás no tengan en ese momento como material físico para mostrarles, es algo que hacemos como si mucho 5 o 6 minuticos. Digamos que en este momento donde ya la tecnología de alguna manera nos absorbe a todos en todos los aspectos de la vida, la idea es que sea un uso muy responsable, la idea es que, como les digo, como que intenten para nada exponerlos. Por ejemplo, La Granja de Zenón o el del Perro Chocolo tiene unos videos muy chéveres en YouTube, pero pues no hay necesidad de ponérselos todavía. Sé que es una herramienta que de pronto algunas mamás usan en algunos momentos porque tienen que hacer cualquier cosa. Entonces ahí digamos que un ratico, muy cortico, y que sea con algo así, como cantadito, canciones, cositas chéveres, nada de muñequitos, porque me ha tocado casos, aunque lo mío no es la fonoaudiología. He tenido niños que hablan literal como las caricaturas. ¿Por qué? Porque crecieron viendo pantallas, porque su referente de lenguaje fueron los muñequitos, las caricaturas, y quedan hablando así. Entonces la idea es que evitemos en estos primeros 2 años la exposición a pantallas, y si lo vamos a hacer, que sea con cosas realmente lúdicas, de las que puedan aprender, cancioncitas, por un lapso muy corto, pero si no hay necesidad, no lo hagamos. Mejor no, ok. Ujú. Y Catherine nos dice, tú tienes una canción buena que dice, en el centro de la cara, un tomatín, la nariz. Esa dice así, espérenme por acá. Por acá tengo, por ejemplo, el muñequito y esta. Entonces, ellos tienen una plumita, una motica de algodón, cualquier elemento, y les podemos ir presentando. En el centro de la cara un tomatín, la nariz, a los lados parecen dos medias peras, las orejas, y encimita dos aritos, que son las cejas, parecen dos bananitos, y abajo ojalitos, que son un par de ojitos. Esta la podemos cantar en cualquier momento, nosotros la usamos con los más bebés, hasta Okay. con los más grandes, cuando nos estamos viendo en el espejo y cantando esta canción. Ya me acordé de la de Doña Juana. La de Doña Juana es frente al espejo. Primero yo se lo muestro en mi carita, mi bebé me está viendo a través del espejo, y con mis manitos yo juego. Cierro la puerta, abro las ventanas, toco el timbre, suenan las campanas son las orejas, sale Doña Juana.
Entonces, ¿qué pasa? Como ellos ya están como en una etapa de imitación desde más o menos los 8 mesecitos, cuando jugamos, por ejemplo, y ellos ya saben que se va acercando la parte de sacar la lengua, les encanta. Entonces ya luego que se la van aprendiendo, ellos ya saben, entonces, ¿dónde están las ventanas? Y ellos se van tapando la carita. ¿Y cómo suenan las campanas? Entonces ya saben que se van tocando las orejitas. Y a medida que vamos, por ejemplo, haciendo esa canción, la podemos ir relacionando con la que les conté ahorita de pon tus manos. Entonces, pon tus manos en tus ojos. Entonces, es una manera, de una manera chévere, divertida, cantada, lúdica, dinámica, entretenida, donde ellos van aprendiendo las partes de su carita, incluso las partes de su cuerpo. Entonces, ahí ya les canté la canción que les quedaba debiendo. Están súper agradecidas en el grupo por eso. Así que te mandan Súper, felicitaciones. súper. Igual, por ejemplo, la canción de Doña Juana la tengo en Instagram, por si la quieren ir a ver, para que la guarden, para que le den like, para que se la aprendan, ahí está. También está la de Pon tus manos y la de En el centro de la cara un tomatín, esa no está, pero ya se las di. Bueno, continuemos por aquí. Ya empezamos entonces a acercarnos al año. Como les contaba, ya en esta etapa ellos ya tienen como un movimiento autónomo. Ahí entonces un signo de alarma es que lleguen al año y todavía no estén gateando. A propósito de cuando me preguntaban pues como los signos de alarma, entonces bueno, aquí nuestros bebés ya deben tener un desplazamiento, ya sea en gateo, algunos ya están incursionando un poco en la marcha, entonces por ejemplo los juegos de ensartar, porque ya digamos que nos interesamos mucho también por irles presentando pequeñas actividades de atención sostenida. Entonces jugar a ensartar, por ejemplo aquí la botellita, súper chévere, que saquemos las cositas y les empecemos a mostrar cómo jugar, ya empiezan a tener una pinza un poquito más definida, entonces con granitos, por ejemplo, granitos de frijol, que son un poquito más grandes, porque debemos de empezar a lo macro para llegar a lo micro, entonces unos frijoles o unos botoncitos un poquito más gruesos, una botellita de pronto que tenga una boquita más grande o un termo, y a medida que los vamos viendo como con sus movimientos un poco más finos, llegamos a la botellita, si vemos que al principio estos todavía les causan un poco de dificultad, y todo esto va dependiendo también de cómo nos va mostrando el niño que le va gustando jugar. ¿Por qué? Porque la idea no es frustrarlo y la idea tampoco es exigirle algo para lo que ellos no están preparados. Entonces, si yo veo que yo le muestro a mi bebé una botellita así y le cuesta y le da rabia y se irrita, yo intento entonces mostrarle un tarrito primero así. Y jugamos a meter los granitos. Si veo que lo que le está causando dificultad es coger el granito porque está muy pequeño, entonces le presento algo un poquito más grande, unas bolitas más grandes. Le presento por ejemplo, esas que son como unos pompones, que son como unas bolitas de algodón de colores, que uno las consigue en la papelería. Entonces, juego con los tamaños. Primero le presento unos bien grandes y a medida que veo que ya le va interesando un poco más la actividad, que ya no se frustra y que de hecho ya me muestra que le queda demasiado fácil con los grandes, voy reduciendo el tamaño hasta que vea que ya empieza con una pinza un poco más fina. Aquí, por ejemplo, puedo empezarle a presentar juguetes para introducir esos juegos donde hay unos tarritos como por tamaños, de grande, mediano, pequeño. En la etapa más o menos hasta el año y medio, ellos están más interesados por desarmar y por quitar que por guardar. Pero entonces yo ya le puedo ir mostrando que podemos ir guardando algunas cositas con ayuda de papá o mamá. Yo le voy presentando la actividad. Pero por ejemplo, en esta etapa donde ellos ya tienen tantos movimientos voluntarios y donde ellos ya incluso nos muestran a través de su cuerpo, de sus gestos, incluso algunos ya nos expresan que algo no le gusta, es muy importante que mamá y papá acompañen, le muestren el material. Yo puedo mostrarle cómo estoy jugando yo, pero también es muy importante que empecemos a observar qué juegos empiezan a tener ellos con el material que les estamos presentando. ¿Por qué? Porque puede que yo, por ejemplo, le diga, vamos a armar así, y una casita y una torre hasta arriba. Y a mi bebé eso no le interesa. Mi bebé lo que quiera es tirarlos, o a mi bebé le pareció muy chévere el sonido que hace una ficha sobre la otra. Resulta que a mi bebé le gusta más desarmar la torre que yo le estoy armando. Entonces también es como muy importante a partir de este momento donde mi bebé ya realmente me muestra como qué decisiones quiere con el material,
empezar a darles oportunidad de que yo como adulto observo, muestro, facilito las herramientas, pero también acompaño, doy seguridad, porque la presencia del adulto, digamos que ese papel también es importante, que esté la figura adulta, pero no interviniendo todo el tiempo en el juego, sino acompañando. Bueno, y aquí, por ejemplo, como ya tienen sus movimientos y ya digamos que no necesitan tanto como la ayuda del adulto para montarse, para bajarse de algún lado, sino que el adulto está ahí como acompañando, supervisando y alerta por si de pronto el bebé manifiesta que necesita ayuda porque definitivamente la escalera está muy alta y no es capaz de bajarse solito, entonces ahí es donde interviene. Pero a partir de este momento, el rol del adulto es acompañar y observar. Entonces aquí ya podemos, por ejemplo, empezarles a poner retos motores con cajas, con cojines. Papá y mamá juegan a desarmar prácticamente la sala para que el bebé juegue a perseguirlos, a montarse en los muebles. Papá y mamá empiezan, por ejemplo, a poner los juguetes encima de una mesita, encima de una cajita, incentivando a que el niño suba solito hasta el juguete y lo alcance. Aquí, por ejemplo, nosotros les recomendamos demasiado a los papás que confíen en ellos, que adecúen el espacio para que sea seguro, pero que ya no los estén moviendo tanto. Ya los bebés no necesitan que les subamos un pie, que no. Necesitan la presencia del adulto para dar seguridad, el acompañamiento como para incentivar un poco el movimiento de yo te voy a poner esto por aquí, aunque a veces ni siquiera es necesario. Con el hecho de que mamá y papá le digan, y te voy a perseguir, y te voy a coger, y voy a hacer ataque de costillas, ellos ya salen corriendo por toda la casa y están disfrutando. Están incentivando el movimiento de una manera chévere, pero sin estar interviniendo en sus movimientos. Empujar juguetes. Aquí, por ejemplo, la caja de cartón en donde viene el ventilador, donde viene cualquier cosa, incluso los zapatos, les parece una maravilla porque ellos inventan 1000 juegos con unas cajitas. Empujar juguetes, porque como ya están gateando y algunos ya están incentivados por pararse, entonces pueden algunos ir arrastrando, por ejemplo, yo por aquí tengo un material. Entonces, por ejemplo, la cajita puede ser una cajita más grande, el bebé está arrodillado y se va empujando la cajita, Sara, arrodillado. qué pena, te vemos Cuéntame. muy chiquita. Si puedes, quítala de compartir pantalla y bajas un poquitico y te vemos mejor. Listo, perfecto. Espérame un segundito. Quitemos el compartir la pantallita. Dejar de compartir. Ahí, entonces. Y baja Aquí, un por poquitico ejemplo. qué pena, baja un poquitico. Eso mismo. Ahí. Entonces aquí, por ejemplo, con una cajita cualquiera, cuando ellos están como iniciando, o sea, ya cuando están gateando y llegan a las mesitas, a la camita y empiezan a incursionar en esta posición, poco a poco, si mi bebé me muestra interés de empezar a empujar cositas, entonces yo me aseguro de que sea de una manera segura, porque igual todo material mi bebé necesita que yo esté ahí como supervisando, no interviniendo, pero sí supervisando. Entonces yo veo que está por ahí como intentando empujar algo, yo le facilito una caja, le facilito una sillita, a veces hay como esas sillitas que nos sirven a nosotros como de escaloncitos para las cosas altas, entonces de esas cajitas, de esas sillitas, y mi bebé empieza como si estuviera caminando en las rodillas, como hacer estos pequeños movimientos. Este es un movimiento premarcha que ustedes van a empezar a ver en sus bebés más o menos después de llevar 2 meses gateando, porque ya empiezan como que estoy fortaleciendo un poco las piernas, pero todavía no me animo a hacerlo de pie del todo. Entonces es una manera chévere donde ustedes no necesitan nada sino una caja. O sea, ya lo que son andadores, caminadores, no sé, como carritos y un montón de juguetes, pues ya va como dependiendo de la decisión de cada familia, pero no son necesarias porque material así es lo que tenemos en casa. Bueno, por acá volvamos a compartir. Bueno, entonces también tenemos jugar a las escondidas, porque como ya en esta etapa entienden que mamá y papá, perdón, que mamá y bebé son unos cuerpitos separados, entonces ya es muy chévere que empecemos a presentarle el hecho de que las personas pueden aparecer y desaparecer y que siguen permaneciendo, es decir,
yo escondo un juguete delante de mi bebé y que él vaya entendiendo que el juguete sigue existiendo, así no lo esté viendo en ese momento, así no esté como en su campo visual. Y lo mismo con las personas. Entonces, como ya, por ejemplo, gatean, puedo jugar a hablarle desde una habitación y que mi bebé salga ahí gateando, corriendo y me encuentre o empiece a buscar de dónde proviene tal sonido. Entonces, es una manera también muy divertida de empezar a trabajar esa ausencia de separación. ¿Alguna pregunta por aquí hasta el momento? Que ya vamos a entrar a el No añito. tenemos preguntas. Vamos Perfecto. bien. Entonces, bueno, por aquí, de 1 a 2 años, se supone que ya en esta etapa, nuestros bebés más o menos, más tardar a los 18 meses ya deben estar caminando, entonces ya definitivamente ahí ya son como mucho más autónomos y mucho más independientes en sus movimientos. Ya definitivamente no necesitan casi ayuda del adulto para sus juegos y para sus actividades. Incluso a algunos les da como rabia que les cojan la mano, o sea, ya les gusta andar solitos por todo lado. Entonces, bueno, juegos con cajas de cartón, porque ya podemos, por ejemplo, jugar a que la cajita es un carrito, ya sea para que le empujen o para que se metan por dentro. Ya les gusta guardar juguetes. Ya podemos empezar, por ejemplo, a presentarles diferente material donde expresen su creatividad, entonces que empiecen a pintar. Y aquí en esta parte quiero ser como muy clara en que, por ejemplo, la pintura no le agrada a todo el mundo, o sea, el verse sucios, si es un trabajo que no les hemos presentado desde edades más tempranas, tal vez no lo acepten como de la mejor manera en esta etapa. Entonces, por eso hay cositas que nosotros debemos empezar a presentarles con mucho tiempo de anterioridad para que luego puedan disfrutar las experiencias. Si yo observo que yo le presenté la pintura y al niño no le gustó untarse en ese momento con los deditos, yo como adulto debo buscar la manera de que sea una experiencia agradable para el bebé. Entonces, si no le gusta untarse, puedo buscar otro recurso, puedo buscar una esponjita, puedo buscar un pincel, puedo buscar un cepillito, cualquier otra cosa donde yo le pueda ir presentando la pintura de una manera divertida y luego poco a poco le puedo ir mostrando cómo nos untamos con un dedito, solamente un dedito, ya luego si veo que lo empieza a asimilar con la mano, si veo que definitivamente la pintura no le gusta, busco otra manera. Ustedes pueden, por ejemplo, encontrar en la página de Magic pinturas caseras. Entonces, hay una que es con yogur y anilina. Entonces, puede que de pronto ellos, más que por el hecho de ensuciarse, de pronto la quieren probar. Entonces, o se la quieren untar, como están los que definitivamente no quieren como llevar como un orden de un dibujo como tal, sino que quieren irla probando. Entonces, también es una manera de que ustedes vayan identificando cuáles son los gustos y las necesidades de sus niños. Juegos de luz y sombra, aquí por ejemplo la imaginación ya está como a flor de piel, entonces podemos jugar a hacer diferentes muñequitos en cartulina y jugar con una linterna. Hay también unas actividades muy chéveres donde podemos hacerlas con las manitos, dibujitos con las manitos, empezar a trabajar bastante la parte del lenguaje fuertemente, porque digamos que a los 2 años muchos bebés ya tienen un repertorio de palabras, entonces hay que empezarles a crear bastante como esa necesidad de comunicación, pero a través del juego. Entonces jugamos, ¡ay, qué animal es este! Y si ya de pronto vemos como esa intención de intentar nombrar el animal, entonces como ir generando esas necesidades de comunicación jugando a través del juego, canciones, y vamos a cantarle a este amigo y tú me acompañas con este instrumento y tú me ayudas a decir qué amigo fue el que salió. Entonces también vamos como generándoles esa necesidad, pero de una manera divertida, sin que les genere estrés, sin que se sientan presionados, sin que el adulto esté como todo el tiempo pregunte, sino que sea como de una manera fluida, chévere y que ellos realmente lo estén disfrutando. Aquí, por ejemplo, les recomiendo mucho la actividad de adivinar sonidos. Se supone que ellos ya tienen como ese repertorio de que ya reconocen algunos. Puede que no los nombren, que no digan el nombre del animal como tal,
pero ya esa parte cognitiva está demasiado desarrollada. Entonces, por ejemplo, yo les puedo poner canciones al niño, em, y le digo, ay, wow, o sonidos, y le digo, ¡ah! ¿Y qué animal es ese? ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál de estos tres amigos es así así? Y eso me va dando cuenta también del nivel cognitivo en el que se encuentra o de la etapa cognitiva, porque entonces el niño, por ejemplo, ya puede tener la capacidad de, puede que no lo mencione, pero ya sabe a qué animal corresponde o ya sabe de qué animal están hablando en la canción. Entonces también es una manera de ir evaluando un poco en qué etapa se encuentra el niño. Y canciones para nombrar las partes del cuerpo. Aquí sí, fundamental que los niños ya sepan dónde queda cada parte. Aquí ya es súper importante que nosotros ya les hayamos dado como esas herramientas para que ellos vayan identificándolas y para que vayan teniendo un reconocimiento de su propio cuerpo y del cuerpo del otro. Que cuando yo le digo dónde está tu nariz, el niño sepa señalarla, y dónde está la nariz de papá y dónde está la nariz de mamá, para que luego más adelante incluso podamos tener esas herramientas para, por ejemplo, enseñarles qué partes del cuerpo del amigo no podemos tocar y qué partes sí. Entonces, que la mano, que el hombro, qué partes definitivamente no puede tocar un adulto diferente a mamá y a papá cuando los estén cambiando. Entonces, es también como un poco enseñarles ese respeto por su cuerpo, por el cuerpo del otro. Por aquí entramos entonces a una etapa de los 2 a los 3 años, donde digamos que marca una pauta muy importante porque aquí ya empieza el juego simbólico. Es decir, los niños ya juegan muchísimo más. Digamos que en este primer año el juego era más solito, más autónomo, más incluso de pronto con mamá y papá, pero aquí algunos ya empiezan la etapa escolar, entonces ya tienen como esa interacción con otros niños, con otros adultos. Entonces empieza una etapa chévere donde la botellita es, no sé, es el tetero del bebé, donde los niños ya empiezan, por ejemplo, a darle atribuciones a los juegos, a los materiales, de cosas que de pronto no corresponden como a su característica física, pero ya empiezan a poner su imaginación para decir que, por ejemplo, el zapato es un teléfono, el control es un teléfono, que el palito de la escoba es un caballito, es una espada. Entonces es también un juego que va desarrollando mucho como la parte cognitiva. ¿Por qué? Y de la parte del lenguaje, porque empieza a haber un lenguaje interno, un lenguaje donde el niño empieza, si ya tiene, por ejemplo, un lenguaje hablado, ya empieza, por ejemplo, a crear algunas conversaciones, ya empieza a repetir algo de lo que él ha vivido, de pronto experiencias que ha tenido en casa, canciones, empiezan a inventar escenas. Entonces es muy chévere porque ahí ellos nos van dando cuenta de un montón de cosas. De su entorno, de lo que aprenden, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Y lo más chévere es que lo hacen de manera espontánea, porque están jugando, porque no le ven nada de malo a contar, por ejemplo, incluso situaciones que nosotros vemos desagradables o que nos van contando de pronto que están teniendo algún problema en casa, y ellos lo van haciendo de manera natural, de manera fluida, porque están jugando. Empiezan Ana, entonces a... tengo una Cuéntame, pregunta. Lisbeth dime. pregunta, ¿cuál sería la edad adecuada para empezar a estimular el ritmo y el pulso? El ritmo y el pulso empieza en la etapa del año, siempre y cuando los niños estén preparados para eso. Desde el añito nosotros podemos empezar a trabajar el freno inhibitorio, el pare y siga, con canciones, con cualquier canción, y que yo le apague la música y el niño stop, ¿cierto? Jugamos al stop. O estamos bailando, cantando y stop, congelados todos. Ahí estamos trabajando ese freno inhibitorio, ¿cierto? El seguimiento de instrucciones y el ritmo lo podemos empezar a trabajar, digamos, como que desde el año, pero en sí desde los 2 años ellos ya pueden seguir instrucciones y manejar un poco más sus impulsos. Entonces ya el niño, por ejemplo, yo le digo, y congelados como un perrito, y congelados en un pie. Ya ellos tienen esa capacidad de seguir la instrucción y de entender lo que les estamos pidiendo en el momento, pero todo depende del nivel cognitivo que tenga el niño. ¿Por qué? Porque digamos que los niños cuando entran al jardín
Va a sonar muy charro, pero algunos están más despiertos que otros. Algunos son un poco más motrices, más hábiles a nivel motriz que otros. Entonces, incluso ahí es un reto para la educadora cuando nos damos cuenta que el niño entró al jardín y no gateó. Porque entonces, por ejemplo, actividades de trepar o actividades de jugar a los perritos, se le va a dificultar, porque como en su cerebro no desarrolló el patrón cruzado, los movimientos de gatear ya después de 2 años le va a costar. Sus movimientos coordinados no van a estar tan coordinados como que sus movimientos laterales. Entonces, ahí es otro reto para el adulto, porque digamos que aún estamos a tiempo para trabajar un poco esos movimientos que el niño pudo no haber desarrollado en la etapa que era. Entonces, si nos damos cuenta que el niño ingresó al jardín y no gateó, ahí la profe debe poner juegos de vamos a escalar. Entonces, ahí la profe debe estar pendiente de que el niño que no gateó esté colocando un poco en juego ese patrón cruzado para ir conectando esos dos hemisferios del cerebro, que luego le van a ser muy útiles para la parte de la lectoescritura. Entonces, sí, como tal, pues a la pregunta que me ibas haciendo yo, así, los niños podemos empezar con actividades de par y siga desde el añito, siempre y cuando el niño como que pueda controlarlo, pueda entenderlo, incluso lo podemos hacer en compañía de un adulto al principio, mamá y papá van cogiéndolo de la mano, la música paró, entonces puede que ellos al principio como que no entiendan mucho y ya luego vayan entendiendo la dinámica, pero con toda la seguridad y ya con toda la autonomía lo pueden empezar a hacer a los 2 años. Excelente, gracias. Listo, Gracias. bueno, entonces en esta etapa también podemos empezarles a presentar, atravesar obstáculos y pasamanos con ayuda del adulto. ¿Por qué? Porque de pronto algunos no tienen la fuerza suficiente en sus manos para sostener su cuerpo, pero sí pueden tener esa coordinación bilateral. Entonces el adulto lo coge del tronquito aquí, mientras el niño va haciendo la coordinación de sus manitos. Puede que en el momento algunos todavía no lo hagan del todo, entonces el adulto debe intencionar, como que va llevando un poquito el cuerpo a un lado y al otro, dándole tiempo de que reaccione. Y ya poco a poco, a medida que ellos van desarrollando como más fuercita, llega el momento donde ya el adulto suelta el cuerpo del todo y está ahí pendiente por si llega el momento donde ya no le dan las manos, pero siempre ahí como con ayuda. Ya podemos empezar a armar rompecabezas de máximo 3, 4 piezas. Yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno que conseguí en Dollar City hace bastante tiempo, pero creo que hay muchísimos. Les voy a mostrar la cajita que era la que les estaba mostrando ahorita. Yo he visto de animales, he visto de letras, he visto de números, hay de opuestos, o sea, hay muchísimos. A mí en ese entonces me valió 10,000 pesos y les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, está el número y está la figurita. Entonces, es una manera divertida, un material chévere, un material económico y un material duradero, porque vienen en cartulina dura, en cartón duro, para que los niños, por ejemplo, les podemos ir presentando los números, podemos ir trabajando los colores también, porque así los niños no se sepan los números, van a ir guiándose también por el color. Entonces, es una manera divertida de irles presentando algún material. Y como les digo, hay algún material que uno tiene como con actividades específicas, pero ellos también encuentran otra función. Entonces, yo presento un material, pero el niño puede que le encuentre otro, puede que encuentre otro juego y es válido, porque la idea es que también sea espontáneo, que ellos nos propongan y nos vayan dando cuenta también de la etapa cognitiva en la que se encuentran. Aquí, por ejemplo, amasar, hacer círculos, aplanar y aplastar, ya lo pueden hacer porque ya tienen muchas más habilidades manuales. Entonces, ustedes los pueden involucrar incluso en hacer la masa. En Magic, ahí en la página de Magic pueden encontrar cómo hacer masa casera o plastilina casera con harina, con aceite, con agua y con anilinas de colores. Entonces, involucrarlos a ellos en la mezcla y en realizar la masita, para que entonces de una manera chévere y espontánea ya vayamos presentándoles los números. Algunos niños, por ejemplo, ya tienen la habilidad de aprender los números antes de entrar al colegio, como que algunos ya los identifican antes de los 2 años, entonces es una herramienta que podemos, por ejemplo, empezar a usar antes de entrar al jardín.
Como les conté, aparece el juego simbólico, entonces ya los materiales empiezan a tener otras funciones que ellos les empiezan a atribuir. Ya nosotros podemos empezar a verlos incluso tarareando, armando historias, que aunque para nosotros es algo sin sentido, para ellos tiene mucho sentido porque ya están haciendo como una construcción interna del mundo que los rodea. Entonces también es muy válido que ellos nos empiecen a contar diferentes historias que a nosotros nos parezcan un poco locas. Sara, aquí hay una pregunta de Jermis. El gateo tipo arrastrado como soldado, si no cambia a los 4 puntos, ¿sería válido como un gateo? ¿Los 4 puntos? Ah, ok. No. Ese es un desplazamiento pregateo. Algunos niños lo exploran antes del gateo, lo ideal es que pase a los 4 puntos. Lo que pasa es que con el tema del gateo es algo confuso porque hay muchas teorías que dicen que cualquier movimiento es gateo, pero nosotros nos vamos más, o por lo menos yo, me voy más porque el gateo solamente es el que se da en los 4 puntos, porque los niños sí pueden gatear. Con el adecuado acompañamiento, los niños pueden llegar a un gateo de 4 puntos, que es el ideal para que hayan esas conexiones neuronales de manera bilateral para que estimulemos los dos hemisferios, para que ellos sí desarrollen la coordinación ojo-mano, para que desarrollen el manejo del espacio, de su cuerpo en el espacio. Entonces, todo esto se desarrolla con el gateo en 4 puntos, para que desarrollen fuerza en las manos, porque entonces seguramente el niño que se va a quedar en el gateo, en el arrastre, por ejemplo, no va a saber cómo sentarse solo. No va a saber cómo llegar arrodilladito a la posición que yo les mostraba ahorita de empujar las cositas, porque no usa sus rodillas, su apoyo en las rodillas. Por ejemplo, es un bebé que posiblemente cuando puede que se salte el gateo como tal de los 4 puntos y pase a la marcha, va a ser un chiquito que no va a saber cómo agacharse a coger un objeto porque no hizo la transición de arrodillarse y luego pararse que se da con el gateo. Entonces son como un montón de cositas que puede que queden ahí como en el aire y el niño no las desarrolle en el tiempo que es en la etapa de gateo de 4 puntos. Entonces, gateo arrastrado no es gateo, es un desplazamiento en arrastre. Bueno, por aquí, ya casi se nos cumple el tiempito. Muchas gracias, señoritas, por continuar por aquí, pero ya casi terminamos. Vamos entonces para la etapa de los 3 a los 4 años. La mayoría de los niños ya están en una etapa escolar aquí, entonces ya tienen, digamos que muchas más habilidades motrices, cognitivas a nivel de lenguaje, expresivo, social. Entonces, por ejemplo, ya tienen la habilidad de saltar en un pie. Se supone que a partir de los 2 años ellos ya intentan como despegar su cuerpo del piso haciendo pequeños saltos. Ya algunos se supone que ya a los 4 ya esa habilidad ya debe estar desarrolladita, incluso ya pueden empezar obstáculos de saltar con un pie. Juegos rítmicos con sus pies, con sus manos, cantar, escuchar música. Entonces, por ejemplo, cuando nos saludamos con las manos y vamos golpeando así, y ahora vamos a saludar a Juanito aplaudiendo, y ahora vamos a saludar a Pepito tocándonos la cabeza. Entonces, son diferentes seguimientos de instrucciones que ellos ya pueden seguir, incluso siguiendo el ritmo de una canción. Juegos corriendo, regulando velocidades. Entonces aquí va un poco ligado a lo que nos preguntaba la chica de impulsos, de ritmos. Entonces aquí, por ejemplo, ya ellos se supone que deben tener la habilidad de estamos corriendo, actividades de desafío y stop, o la profe mostró la paletica roja, entonces todos congelados. Ahora con la paletica naranja vamos a empezar a caminar un poco más lento, y ahora con la paletica tal vamos a correr o vamos a movernos hacia atrás. Entonces ya ellos pueden regular velocidades y seguir instrucciones al mismo tiempo. Podemos jugar a armar títeres caseros con una media, con una bolsita de esas de crispeta, cositas dibujadas. Ya ellos tienen como las habilidades incluso manuales para tener como cierto acercamiento a diferentes actividades artísticas. El juego de seguimiento de instrucciones practicando nociones espaciales. Aquí les tengo una canción muy chévere que es con las partes del cuerpo y moviendo pues como rítmicamente. Entonces la canción dice, hey, 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 boogie, boogie, hey, 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 boogie, boogie, ja.
con la mano adentro, entonces los niños están organizados en un círculo, con la mano afuera, con la mano adentro, la pongo a girar, hey, 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 boogie, boogie, hey, 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 boogie, boogie, ja, con el pie adentro, con el pie afuera, con el pie adentro, lo pongo a bailar, y así con todas las partes del cuerpo. Entonces es una manera de que vayamos trabajando también un poco esa conciencia espacial, de adentro, afuera, arriba, abajo, pues como que podemos ir combinando la canción como con diferentes direcciones y diferentes instrucciones también. Por aquí, ya llegando entonces a la última etapa, que sería de los 4 a los 5 años, ya definitivamente creo que la mayoría ya pueden estar en etapa escolar, ya tienen bastante como interacción con otros niños, ya aquí, por ejemplo, el niño ya es capaz como de incluso si ya está en etapa escolar, como tener el rol en algún juego, ya bueno, es muy importante. Yo no les mencioné el juego de roles, pero el juego de roles también se puede empezar en la etapa anterior de los 3 a los 4 años. El juego simbólico a partir de los 2, el juego de roles a partir de los 3, 4, donde ya jugamos a hacer algo. Ya juego a ser el doctor, juego a ser mamá, juego a ser papá. Y aquí, en esta etapa, ellos empiezan a reproducir cositas que hayan visto. Entonces, por ejemplo, los niños juegan a ser la mamá abogada porque la mamá, la tía, alguien de su entorno inmediato ejerce esa profesión. Los niños empiezan a conversar como normalmente escuchan a mamá y a papá conversar. Nos empiezan a contar historias que vieron en el televisor o que vieron a mamá, a papá o que escucharon incluso que mamá y papá estaban contando una historia, ellos también la empiezan como a replicar. Entonces una etapa muy bonita porque también digamos que es full para el lenguaje. Entonces nosotros incluso ya empezamos a ver como ese estilo de expresión que tienen los niños. Bueno, entonces aquí de los 4 a los 5 años podemos empezar ya con muchos retos motores, pero ya más de desafío, porque ya les gusta más como todo lo que tiene que ver con la competencia. Equilibrias atravesando tablas, troncos, correr en diferentes direcciones. Ya aquí, por ejemplo, pueden tener noción de lateralidad, izquierda y derecha, y es muy importante que se los empecemos a enseñar como de la manera más natural y lúdica posible, porque muchos niños, y me incluyo yo ya grande, y hay momentos donde como que yo soy izquierda, derecha, porque tal vez cuando estaba pequeña no tuve como ese acercamiento de una manera chévere, porque, o sea, literal, todavía me cuesta. Ya podemos empezar entonces a crear muchas actividades lúdicas de colores, de formas, ya empiezan a imitar patrones, entonces, por ejemplo, juegos donde yo les diga, vamos a saltar en un pie y de la nada nos vamos a volver perritos y de la nada vamos a armar un grupo de 3 amigos. Entonces, son como diferentes actividades donde ellos están involucrando el movimiento, el seguimiento de instrucciones, donde vamos entonces diciéndoles, vamos a saltar en el pie derecho, en el pie izquierdo, vamos a dar todos un salto arriba, todos nos vamos a volver unos sapitos y nos vamos a agachar. Entonces ahí también nos van dando cuenta también como de esas nociones incluso espaciales. Empiezan a separar juguetes por cantidad, podemos empezar a presentar los números, entonces material como este ya empieza a ser necesario, empieza a ser chévere, que por ejemplo jueguen con otro amigo, porque entonces ya por ejemplo el interactuar con otros pares y aprender del otro amigo empieza a ser fundamental para su aprendizaje, y jugar a adivinar personajes sencillos con mímicas, porque como que ya tienen una expresión y una corporalidad mucho más definida. Entonces ya, por ejemplo, podemos empezarles a decir, vamos a sacar un animalito de una bolsita y vamos a intentar imitar ese animal y que los otros amigos adivinen qué animal es. Entonces ahí los niños van colocando en juego su creatividad, su imaginación, su lenguaje y su conocimiento también. Aquí es muy importante porque digamos que también ellos ya tienen una personalidad definida, entonces es muy importante que el adulto tenga el conocimiento de su grupo y de la individualidad de cada niño, porque, por ejemplo, a algunos niños no les gusta
como estar expuestos en público. Entonces también es como respetar un poco esa individualidad del niño que de pronto no le gusta ese tipo de juegos, pero hay que buscar la manera de que participe. Entonces, Juanito, tú me vas a ayudar a repartirle los papelitos al amigo. Entonces, está siendo activo. Tú me vas a ayudar a tal cosa para que todos estén integrados, puede que no haciendo la misma actividad, pero sí participando. Entonces, bueno, no sé si hasta el momento Hay una alguna tenga pregunta. una pregunta. Sí, Listo, Sara, cuénteme. preguntan cómo se llama la canción del Boogie Boogie. Ay, no sé, así me la sé yo. Esa la aprendí yo hace muchísimo tiempo en recreación, pero la verdad no sé si está en internet. Bueno, te pongo el reto de que la grabes y la subas al Instagram, que la están preguntando en el, en el chat. No tenemos Súper, más sí. preguntas, sino agradecerte porque dicen que la ponencia ha sido fabulosa, que es muy agradable, entretenida y herramientas muy valiosas. Esos han sido los comentarios que han dicho en el chat. Súper, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Clicking for Kids y a las personas que se conectaron el día de hoy, porque de verdad son como herramientas que se pueden llevar en la página, van a encontrar mucha información, de verdad. Recomiéndenle las páginas de las personas que estamos participando en estas ponencias porque ustedes van a encontrar información demasiado valiosa según la necesidad de ustedes también, ya sea para lo del lenguaje, ya sea para la parte psicológica, ya sea para la maternidad, para profesionales, que me imagino que aquí el día de hoy hay muchos estudiantes y profesionales de áreas afines a la educación especial. Bueno, para las que de pronto no estuvieron conectadas desde el principio, les quiero recordar que el 31 de julio vamos a tener un taller que se llama Hitos del Desarrollo y Estimulación Adecuada, que ya con yo vamos a sortear el bono para que alguna de ustedes se gane la participación en ese taller y las que no están abiertamente invitadas para que me escriban para contarles toda la información de la inscripción. Tiene un valor de 90,000 pesos. Aquí van a aprender hitos del desarrollo, de la estimulación adecuada, van a aprender muchas más actividades por etapa y por área del desarrollo. Van a aprender también a empezar como a identificar los signos de alarma en cada etapa, cosas muy puntuales. Vamos a hablar de hipotonía e hipertonía muscular, vamos a hablar también de cómo acompañar y adecuar el espacio para cada etapa en la que se encuentren los niños y van a tener acceso a una carpeta con información que documenta pues como todo lo que ustedes van a ver en el taller y van a tener acceso por una semana a la grabación y van a recibir certificado de participación. Entonces no se pierdan la oportunidad de participar en ese taller, que lo que vieron hoy es un abrebocas muy pequeñito de lo que pueden aprender en ese taller. Entonces, bueno, por aquí, señorita Joa, no sé si ya estás preparada Ya estoy para preparada. que les digamos cómo vamos a sortear el bono. Eso es. Bueno, pendientes va Sara a hacer una pregunta y la primera que lo diga, esa va a ser la que se va a ganar el bono. Así que escuchen con La primera atención. que lo diga, ahí como dijo yo, es la primera que tenga el valor de abrir el micrófono y dar la respuesta correcta. Entonces, para las que estuvieron desde el principio, me imagino que son las que tienen la respuesta a esta pregunta, que es, resulta que cuando yo estaba dando el preámbulo del taller, mencioné un autor puntual que nos habla de la teoría del juego. Por favor, la primera. Ya, Ayer. Joa, dijiste, ¿supiste quién lo dijo? No supe quién lo dijo. Y ayer. ¡Wow! Sara, me perdona Todos porque sabemos. Sara, tienes que lanzar otra pregunta porque no logré ver quién fue. Perfecto, vamos a ver entonces por aquí. ¿Qué otra preguntita tenemos? Bueno, yo mencioné que Piaget nos mencionaba sobre tres, que nos clasificaba el juego en tres etapas. Una de esas era el juego de ejercicio y quedaban otras dos. Juego simbólico, Juego simbólico juego y regalado, juego regulado. regulado. Lisbeth fue la primera que nos respondió. Casi Albani le gana, pero Lisbeth fue la primera que nos respondió. Estaba peleando con el micrófono.
Perfecto, entonces el bonito se lo gana Lisbeth. Lisbeth le va a dar los daticos a Joan para que Joan me los pase ahorita por el chat para hacerte llegar entonces el link con el acceso al taller que vamos a tener el 31, que va a ser sábado 31 de julio de 2 a 5 de la tarde. Y vas a recibir el certificado de participación. Chévere, muchas gracias. A ti, Ya voy a Lisbeth, ir a tomar la ya te escribí, así que porfa me respondes esa información para Listo. hacértelo llegar. Listo, te escribí ¿A por el dónde me chat escribiste? privado, en el chat ¿Aquí? privado de Zoom. Sí. Listo. Sí. No sé si hay preguntas adicionales. Sí, mira, Sara Yolima dice, igual todos ganamos con esta ponencia tan espectacular de hoy. Excelente, es verdad. Súper agradecida de verdad por toda esa información. Hay muchas palabras de agradecimiento, Sara, por tu acompañamiento, por tu ponencia. Y bueno, les recuerdo aquí ustedes están observando el Instagram de Sara Graciano, de Magigin. Ella nos ha hablado que tiene una página con el mismo nombre, Sara. Sí, así, magiccgym.cj, encuentran en Facebook y en Instagram, igual está como el mismo contenido. Las que estén interesadas en participar del taller, en el link que está en ese perfil me pueden escribir, que ahí les voy a dar toda la información. ¿Por qué? Porque el taller va a quedar grabado, entonces si de pronto en este momento hay alguna que está participando desde otro país, el horario no le da, pues va a tener igual como el acceso a la grabación y va a recibir el certificado, va a recibir como el acceso a la carpeta con la información, va a recibir la memoria, por decirlo así, un documento memoria del taller. Entonces, como que no hay ningún problema si en algún momento alguna no puede hacerlo de manera presencial, puede ver la grabación durante esa semanita. Excelente. Bueno, Sara, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos diste hoy. Gracias también a todas las que participaron y se mantuvieron hasta el final. Sabemos que no es una hora fácil después de un día y de los lunes que son como el día más duro, pero de verdad creo que todas nos vamos súper gorditas de conocimiento. Así que bueno, invitarlas de que sigan a Magic Gym, a Clicking for Kids, y nos vemos mañana con la ayuda de Dios en el resto de las ponencias. Así que, Lisbeth, por favor, no te vayas porque no tengo tu apellido, no tienes tu información completa y ya con el resto, pues, podemos ir cerrando. Sara, mil gracias. Total, no sé si quieres decir algo más. muchísimas gracias a todas. Por aquí, no sé si alguna quiera encender la camarita para que les tomemos una fotico, y la que también quiera repostearnos en las redes sociales, a Clicking for Kids, a Magic Gym, a las personas que estén como participando el día de hoy. Por acá, espérenme, yo les tomo la fotico. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, yo veo que ya van ahí encendiendo camaritas. Eso, peínense rapidito. Espera un poquito que se están animando. Eso. Muy bien. Por acá eso. Eso, tranquilas, que igual la camarita está así como, no se van a ver como muy despelucadas si tienen ahí. Y a la 1, a las 2 y a las 3, sonrisita. Ay, por ahí hay chiquitines, qué belleza. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber participado. Ya saben que si nos quieren mencionar en redes, se los vamos a agradecer mucho, porque igual siguen quedando el resto de va a ser hasta el miércoles o hasta el jueves. Hasta el miércoles. Entonces, las personitas que de pronto se enteren por las redes sociales de ustedes van a tener todavía la oportunidad de inscribirse a las otras ponencias para que puedan participar. Entonces, no se lo pierdan. Y bueno, nos vemos. Que tengan una muy feliz noche. Feliz noche, un abrazo. Buenas noches. Esta charla va a quedar grabada y la van a enviar. Así es. No la vamos a enviar, sino que va a estar en la página de Clicking for Kids a partir de mañana. Así que pueden entrar a la página y ahí van a tener acceso a las ponencias que hemos tenido. Gracias, muy amable. Feliz noche. Chao, chao.